A ver, en temas de datos y estadística, seguro hemos escuchado 1000 veces la misma idea. Entre más grande la muestra, mucho mejor, ¿no? Pues, ¿qué creen? Hoy vamos a ver por qué eso es un mito, y lo vamos a hacer con una de las pifias más legendarias en la historia de las encuestas. Ok, vamos a entrarle a esto. Para empezar, vamos a atacar de frente esa idea que, la verdad, está súper arraigada, el famoso mito del tamaño. Y la pregunta clave es esta, así sin rodeos. En las encuestas, ¿de verdad una muestra más grande es siempre una muestra mejor? Vale la pena detenerse a pensar en esto, porque la respuesta cambió para siempre la manera en que se mide la opinión pública. Miren, esta analogía es simplemente genial. Piénsenlo así. Si tenemos una olla de sopa pero no la revolvemos bien, de nada sirve usar un cucharón gigante. Lo único que vamos a sacar es más de un solo ingrediente, no una probadita del sabor real, ¿verdad? Bueno, pues lo mismito pasa con las encuestas. La clave no es el tamaño de la cuchara, sino qué tan bien mezclada está la sopa. O sea, qué tan representativa es la muestra. Es como un análisis de sangre. Un doctor no necesita sacarnos 1 litro de sangre. Con una sola gotita bien representativa tiene para saber todo lo que necesita. Y bueno, justo esta idea nos lleva de lleno a nuestro caso de estudio, la elección presidencial de Estados Unidos de 1936. Aquí es donde toda la teoría se estrella de frente con la realidad y de qué manera. El protagonista de esta historia es una de las revistas más famosas de su tiempo, la Literary Digest. Para intentar predecir el resultado, la revista de verdad que tiró la casa por la ventana. Enviaron, y escuchen bien la cifra, 10 millones de boletas de prueba. Una cosa monumental. Un esfuerzo que hasta ese momento no tenía precedentes. Y la respuesta fue igual de impresionante. Les regresaron, ojo, casi 2.4 millones de respuestas. Con un número así de gigantesco, cualquiera pensaría que la precisión estaba más que garantizada. O sea, en teoría, tenía que ser la encuesta perfecta, ¿no? Pero aquí es donde todo se derrumba. La encuesta predijo una victoria pero arrolladora para el candidato republicano Alf Landon. El detalle es que el resultado real fue una victoria todavía más aplastante, pero para Franklin D. Roosevelt. O sea, la predicción no solo estuvo mal, estuvo espectacularmente mal. Fallaron por casi 20 puntos porcentuales. ¿Cómo es posible que algo así pasara? Bueno, vamos a resolver el misterio. Este fracaso monumental de la Literary Digest no fue cosa de mala suerte, para nada. Fue en realidad la consecuencia de 2 errores estadísticos del libro de texto que básicamente condenaron a la encuesta desde antes de empezar. El primer culpable, el famoso sesgo de selección. A ver, ¿de dónde sacaron los nombres para enviar las boletas? De directorios telefónicos, registros de autos y listas de miembros de clubes. Ahora, hay que ubicarnos en el tiempo. Estamos en 1936, en plena Gran Depresión. ¿Quiénes tenían teléfono y coche en esa época? Pues la gente con más dinero, que en su mayoría tendía a votar por los republicanos. Así, sin querer, dejaron fuera a una parte enorme de la población, sobre todo a los votantes con menos ingresos que en su mayoría apoyaban a Roosevelt. Y luego viene el segundo error fatal, el sesgo de no respuesta. De esos 10 millones de boletas que mandaron, solo regresaron 2.4 millones. Eso es una tasa de respuesta del 24%. Y aquí está el problema. La gente que se toma el tiempo de llenar y regresar una encuesta por correo no es igual a la que la tira a la basura. Los que respondieron eran un grupo que se autoseleccionó, gente quizás con opiniones políticas más intensas, y de nuevo, un grupo que no representaba al votante promedio. Entonces, para que quede súper claro, el problema nunca fue el tamaño de la muestra, no fue el tamaño de la cuchara. El problema fue que la sopa estaba mal mezclada desde el principio. Una muestra gigante pero sesgada no es solo imprecisa, es prácticamente inútil, solo te da más y más de una respuesta equivocada. Y aquí es donde la historia da otro giro, uno todavía más interesante. Por décadas, este caso se usó como el ejemplo perfecto de cómo no hacer una encuesta. Pero investigaciones mucho más recientes descubrieron algo increíble. La misma revista Literary Digest tenía en sus propios datos la clave para haber corregido su predicción. Esto, la verdad, cambia toda la perspectiva. Ya no es solo la historia de un error garrafal, sino de una oportunidad de oro que se les fue de las manos. Imaginen, ¿y si dentro de esas casi 2,5 millones de respuestas se escondía el secreto para arreglarlo todo? Y aquí está la pieza clave de rompecabezas. En la boleta que mandaron, además de preguntar por quién iban a votar en 1936, incluyeron otra pregunta. ¿Por quién votó en 1932? Esta pequeña pregunta, que en su momento a nadie le pareció importante, era el ingrediente secreto que lo cambiaba todo.
Esto nos lleva a una técnica estadística que hoy es súper común. Se llama ponderación. El proceso es bastante lógico. Fíjense. Primero, te fijas en cómo dijeron tus encuestados que votaron en la elección anterior, la de 1932. Segundo, comparas esos números con los resultados reales y oficiales de esa elección. Así ves a quiénes tienes de más y a quiénes te faltan en tu muestra. Y tercero, y aquí está la magia, ajustas. Le das más peso a las opiniones de los grupos que tenías poco representados y le quitas un poco de peso a los que tenías de más. Es como calibrar una balanza para que tu muestra se parezca lo más posible a la población real. Y el resultado de hacer esto es simplemente asombroso. Unos investigadores modernos tomaron esos datos originales de 1936 y aplicaron esta técnica de ponderación. ¿Y qué creen que pasó? La encuesta, ya corregida, hubiera predicho correctamente la victoria de Roosevelt. La revista se habría salvado del ridículo y quizá hoy la historia de las encuestas sería otra cosa. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto casi un siglo después? Pues que las lecciones de ese desastre de 1936 son quizá más importantes hoy que nunca para entender los retos que enfrentan las encuestas. Y para poner las cosas en perspectiva, vean este dato que es irónico. Esa tasa de respuesta del 24%, que en 1936 fue considerada un desastre, hoy sería el sueño dorado de cualquier encuestador. En la actualidad, muchas encuestas luchan por conseguir tasas de respuesta de menos del 10%. Esto solo hace que el problema del sesgo de no respuesta sea todavía más grande y que las técnicas para corregirlo, como la ponderación, sean absolutamente cruciales. Al final, la gran lección de la Literary Digest no es solo que más grande no es mejor. Es una lección sobre la humildad que hay que tener frente a los datos. Nos enseña que el objetivo no es tener 0 errores, porque eso es imposible, sino entenderlos, medirlos y sobre todo ser transparentes con la incertidumbre. Hoy, casi 90 años después, que vivimos bombardeados de encuestas por todos lados, la pregunta queda en el aire. ¿Será que de verdad ya aprendimos la lección? ¿Hemos aprendido a dudar y a ver más allá de los números que nos presentan como una verdad absoluta?